Hoy en día casi todo lo que vemos en Internet pasa por un filtro que no vemos, pero que decide por nosotros. Está detrás de casi todo lo que miras cada día. Es el verdadero editor del mundo digital. El algoritmo, un sistema que decide qué merece tu atención y qué no. ¿Qué contenido se vuelve viral y cuál desaparece sin dejar rastro? No importa si estás en YouTube, TikTok, Instagram o Netflix, ese sistema silencioso elige qué te muestra, a quién le muestra tu contenido y qué queda oculto. Y aunque muchos hablan de él, pocos entienden cómo funciona realmente o qué tan profundo llega su influencia. Durante años nos vendieron la idea de que Internet era un espacio libre, donde todos tenían las mismas oportunidades y que tú elegías qué ver. Pero la verdad es que no todo depende de ti. El algoritmo no solo mide lo que haces, también interpreta quién eres, qué te gusta, cuánto tiempo pasas viendo algo y hasta qué emociones te genera. Y eso cambia todo, porque ya no se trata solo de lo que queremos ver, sino de lo que el sistema quiere que veamos. Cada me gusta, cada segundo que pasas viendo un video, cada pausa, cada comentario, alimenta un sistema que te estudia en silencio. Un sistema que conoce tus hábitos mejor que tú mismo y que usa esa información para mantenerte dentro. Con este video no buscamos culpar a nadie, sino reflexionar y entender. Vamos a hablar de cómo funcionan los algoritmos que dominan nuestras pantallas, qué hay detrás de su diseño y sobre todo cómo están moldeando la forma en que pensamos, creamos y nos relacionamos. Porque entender el algoritmo no es solo un tema de tecnología, es entender una parte fundamental de cómo se construye la sociedad actual. Todo comenzó con una intención aparentemente simple: mostrarle a cada usuario lo que más le interesa. En los primeros años de Internet, las redes mostraban el contenido en orden cronológico. Si publicabas algo, aparecía arriba, y con el tiempo iba bajando, sin trucos, sin filtros, todo muy orgánico. Por ejemplo, páginas como Facebook prácticamente nacieron con el objetivo de interactuar con amigos o conocer gente nueva. Tú elegías a quién o qué veías, y la publicidad era muy escasa. Pero eso cambió cuando las grandes plataformas descubrieron algo. No importaba cuántos usuarios tenían, sino cuánto tiempo lograban retenerlos. Y lo que comenzó como un simple entretenimiento se convirtió en un negocio millonario sin precedentes. Las plataformas digitales comenzaron a ganar popularidad y las marcas comenzaron a interesarse por ese crecimiento, y a su vez las plataformas encontraron la manera de poder obtener mayor ingreso por publicidad. Todo gracias a tu tiempo. En 2012, YouTube cambió su sistema por completo, dejó de valorar cuántas vistas tenía un video y empezó a premiar cuánto tiempo lo veías. Fue el nacimiento de la era del watch time. A partir de ahí, todo cambió. El contenido dejó de ser espontáneo para volverse estratégico. El algoritmo empezó a aprender de ti, a registrar lo que ves, lo que pausas, lo que repites. Cada acción alimentaba un sistema de aprendizaje automático, machine learning. Lo mismo ocurrió con Facebook, Instagram, TikTok y Netflix. Ya no mostraban lo nuevo, mostraban lo relevante. Pero relevante, ¿según quién? Según el algoritmo. Y así poco a poco dejamos de navegar por Internet, para que Internet navegara por nosotros. Detrás de cada recomendación hay una ecuación, millones de variables que trabajan juntas para lograr una sola cosa: mantener tu atención. Los algoritmos miden 3 factores clave: click-through rate, CTR, cuántas veces haces clic cuando te muestran algo; watch time, cuánto tiempo permaneces viendo ese contenido; engagement, tus reacciones, comentarios y compartidos. Si un video te retiene más que otros, el sistema lo empuja. Si te aburres o lo cierras rápido, lo entierra, así de simple. Pero la lógica no es neutral. El algoritmo no entiende de ética, ni de calidad, ni de verdad. Solo busca lo que funciona. Y lo que funciona muchas veces no es lo más útil, sino lo más adictivo. Por eso los contenidos que generan polémica, miedo o sorpresa suelen tener más alcance. El sistema no distingue entre información y manipulación, entre debate y odio. Solo ve números. Y mientras nosotros creemos que elegimos, el sistema está eligiendo por nosotros. El algoritmo es más que una herramienta, es una forma de poder. De cierto modo controla e influye qué temas se hacen virales, qué artistas crecen, qué opiniones se expanden y cuáles se silencian. Y eso tiene consecuencias reales. En 2016, el escándalo de Cambridge Analytica reveló cómo Facebook permitió el uso masivo de datos personales para influir en elecciones políticas.
Millones de personas fueron segmentadas según su comportamiento digital. El algoritmo les mostraba exactamente lo que necesitaban ver para votar de cierta manera. En TikTok, investigaciones periodísticas han demostrado que algunos contenidos políticos o sociales se limitan o censuran en determinados países. Mientras tanto, otros se impulsan artificialmente. Y en YouTube, los propios ingenieros han admitido que el sistema tiende a promover contenido más extremo porque genera más tiempo de visualización. Nada de esto es casualidad. El algoritmo no busca manipularte por maldad, lo hace por negocio, porque cuanto más tiempo pasas en la plataforma, más anuncios puede mostrarte. Y así, sin darnos cuenta, el entretenimiento se convirtió en un experimento psicológico masivo. La consecuencia es profunda. El algoritmo ha cambiado nuestra forma de pensar, de relacionarnos y hasta de sentirnos valiosos. Hoy muchos creadores de contenido que miden su talento según lo que el algoritmo premia, al punto de que ya hacer contenido se ha vuelto poco ético y en algunos casos hasta peligroso, porque no importa lo que hagas y las consecuencias que eso pueda tener, lo que importa es que el algoritmo te muestre. Por otro lado, el algoritmo también ha fragmentado la sociedad. Nos encierra en burbujas donde solo vemos lo que confirma nuestras ideas, y cuando todos viven en su propio filtro, la realidad se rompe. Incluso la educación y la política se adaptan a esta lógica. Mensajes cortos, impacto inmediato, atención fugaz. Y esa rapidez está produciendo un daño neurológico en la sociedad preocupante. Estamos viviendo en un mundo que ya no busca la verdad, lo real, sino la reacción, lo rápido, lo que me gusta. Y eso en parte lo ha construido el algoritmo. Si no fuera por el algoritmo, tal vez Internet sería un caos e incluso también sería más libre. Pero no todo es malo. Gracias a él, descubrimos contenido de valor que quizás nunca habríamos encontrado. El problema no es que exista, el problema es no entender cómo intenta controlarnos. Tenemos que tomar el control, saber manejar las aplicaciones que usamos. Muchas de ellas tienen herramientas para poder filtrar, limitar y de cierta manera tener el control de lo que queremos ver. Los algoritmos no solo deciden por ti, en el fondo intentan moldearte sin que te des cuenta y buscan incidir en tus gustos y conducta. Y mientras sigamos siendo pasivos, seguirán decidiendo por nosotros. La verdadera libertad digital empieza cuando entendemos las reglas del sistema, porque solo entonces podemos usarlo sin que nos use. Y tal vez, cuando dejemos de llevarnos por el algoritmo y empecemos a comprender cómo funciona, recuperemos algo que hemos perdido sin darnos cuenta: la capacidad de ser y elegir por nosotros mismos. Dime en los comentarios qué te pareció el video. Si te gustó, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Y por supuesto, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Bye, nos vemos en el próximo video.